Policías racistas arrestaron a importante diputada mexicana por error. Lo que pasó después te impactará. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Elena Ramírez, una diputada mexicana conocida por su compromiso social y su lucha incansable por los derechos de las minorías, acababa de salir de una reunión con líderes comunitarios. Era una mujer de estatura promedio, piel morena, y una presencia que irradiaba tanto autoridad como empatía. Había crecido en un barrio humilde y, a través de su trabajo arduo y dedicación, se había convertido en una de las voces más influyentes en el Congreso. Sus discursos resonaban en los corazones de aquellos que se sentían invisibles y olvidados por la sociedad. Ese día, vestida con un elegante traje azul marino y llevando consigo un maletín lleno de documentos importantes, Elena caminaba hacia su automóvil estacionado a unos metros de distancia. En su mente, repasaba los puntos de la próxima ley que planeaba proponer, un proyecto para reducir la discriminación en los servicios públicos, un tema que siempre había sido cercano a su corazón. Pero la tranquilidad de ese momento fue interrumpida por un grito autoritario que resonó detrás de ella. ¡Alto! ¡Deténgase ahora mismo! Elena giró la cabeza, desconcertada. Un grupo de policías se acercaba rápidamente. El que lideraba la marcha era un hombre corpulento, con una expresión adusta que no dejaba espacio a la duda. Sus ojos, fríos y calculadores, destilaban una mezcla de autoridad y sospecha. No había tiempo para reaccionar antes de que los agentes la rodearan, impidiendo que diera un paso más. ¿Qué ocurre, oficial?, preguntó Elena, tratando de mantener la compostura, aunque su pulso se aceleraba. Sabía que algo iba mal, que había un error. Pero el oficial no respondió de inmediato. En cambio, la miró de arriba abajo, evaluándola como si tratara de encajarla en algún perfil predefinido. ¿Esta es ella?, preguntó otro policía que se unió al grupo. Llevaba una carpeta en la mano, en la que una fotografía borrosa apenas distinguible estaba pegada. Sí, es ella, respondió el primero, sin dudar. Antes de que Elena pudiera abrir la boca para protestar, sintió el frío de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. La indignación la embargó de inmediato, seguida por una oleada de incredulidad. ¿Qué clase de malentendido era este? Soy la diputada Elena Ramírez. Esto debe ser un error, dijo, tratando de contener la indignación que asomaba en su voz. Sin embargo, los oficiales no parecían dispuestos a escuchar. Uno de ellos la empujó suavemente hacia la patrulla, mientras las miradas de los transeúntes comenzaban a acumularse. Algunos grababan con sus teléfonos, otros susurraban entre sí, confundidos por lo que veían. «Es ella, la diputada», murmuró alguien, y la noticia comenzó a esparcirse como un reguero de pólvora. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y en cuestión de minutos, los titulares en Internet ya hablaban del arresto de la reconocida legisladora. La etiqueta almohadilla Justicia para Elena se disparó, atrayendo la atención de periodistas, activistas y ciudadanos de todo el país. Mientras la patrulla avanzaba, llevándola a la comisaría más cercana, Elena intentaba mantener la calma. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación lógica. Había dedicado años de su vida a construir una sociedad más equitativa, y ahora, en un giro irónico del destino, se encontraba detenida, tratada como una criminal sin derecho a réplica. En la estación de policía, el ambiente era aún más gélido. Los oficiales no mostraban ni una pizca de empatía mientras la llevaban a una sala de interrogatorios. La tensión era palpable. Elena,
con las manos aún esposadas, levantó la mirada y respiró profundamente antes de hablar. Exijo que me expliquen de qué se me acusa. Esto es un abuso de poder. El oficial al mando, un hombre de cabello canoso y voz ronca, la miró por un momento que pareció eterno antes de responder. Tenemos razones para creer que está involucrada en actividades ilícitas. Será mejor que coopere. Sus palabras cayeron como una sentencia fría, sin matices ni compasión. Pero Elena, lejos de amedrentarse, se aferró a su convicción de que la verdad saldría a la luz. Mientras la interrogaban, más detalles comenzaron a emerger. La foto que habían usado como prueba pertenecía a otra persona, alguien con una vaga semejanza física a Elena pero que no compartía más que el tono de piel y algunos rasgos generales. Sin embargo, en su prisa por cumplir con órdenes y estereotipos, los policías habían ignorado los procedimientos básicos de verificación. En cuestión de horas, la noticia llegó a los despachos más altos del gobierno. Periodistas esperaban fuera de la estación y figuras influyentes comenzaron a exigir respuestas. Activistas por los derechos humanos denunciaban el sesgo racial evidente en la actuación de los policías, argumentando que si Elena no hubiera sido una mujer de origen mexicano, jamás habría sido tratada de esa manera. Finalmente, después de una revisión más exhaustiva de las pruebas, los superiores de la comisaría comprendieron la magnitud del error que habían cometido. Elena fue liberada, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de una diputada arrestada injustamente había encendido una conversación que muchos intentaban evitar, el racismo y la discriminación latentes en las fuerzas del orden. Elena salió de la estación con la frente en alto, rodeada de periodistas que le lanzaban preguntas y ciudadanos que le ofrecían su apoyo. Con voz firme, se dirigió a las cámaras. Hoy, fui víctima de un error que expone una verdad incómoda. No hablaré solo por mí, sino por todos aquellos que han sufrido en silencio por un sistema que necesita urgentemente reformarse. La indignación inicial que había surgido en la comunidad se transformó en un movimiento de solidaridad y exigencia de cambio. La liberación de Elena Ramírez fue solo el comienzo de una serie de eventos que sacudieron a la nación entera. Las imágenes de su arresto se habían vuelto virales, generando una oleada de indignación que no tardó en movilizar a comunidades enteras. Marchas espontáneas comenzaron a surgir en distintas ciudades, desde las capitales más grandes hasta los pueblos más pequeños. La figura de Elena se había convertido en un símbolo de resistencia y de lucha contra un sistema que, para muchos, necesitaba urgentemente un cambio estructural. Horas después de su liberación, Elena se dirigió a un mitin organizado frente a la sede del Congreso. Miles de personas se congregaron con carteles que decían no más discriminación y justicia igual para todos. Las voces se alzaban en un clamor colectivo que resonaba como un rugido, mientras los reflectores de los medios de comunicación internacionales se enfocaban en la escena. Aquello ya no era solo un caso de abuso de poder, se había convertido en un catalizador para enfrentar la verdad incómoda de un sistema plagado de prejuicios. Elena tomó el micrófono con la determinación que la había llevado a su posición en primer lugar. Aunque el cansancio era evidente en su rostro, su voz no vaciló al dirigirse a la multitud. Hoy, me tocó vivir en carne propia lo que tantas personas enfrentan a diario, la humillación de ser juzgados por cómo se ven y no por quienes son, comenzó, y un silencio reverente se apoderó de la audiencia. Pero no vamos a quedarnos en la indignación. Vamos a usar esta experiencia para lograr el cambio que tanto necesitamos. El discurso de Elena resonó más allá del mitin. Pronto, otros políticos, líderes comunitarios y figuras públicas empezaron a pronunciarse.
Algunos mostraron su apoyo abiertamente, mientras que otros intentaron minimizar el incidente, llamándolo un desafortunado error y asegurando que no representaba la práctica general de las fuerzas policiales. Sin embargo, la evidencia y el descontento eran demasiado grandes para ser ignorados. Las grabaciones del arresto se analizaron en programas de televisión y se debatieron en foros y mesas redondas. La presión sobre el gobierno aumentaba. Mientras tanto, en la comisaría donde había ocurrido el arresto, la tensión era palpable. Los oficiales involucrados, entre ellos el hombre corpulento que había liderado la detención, ahora enfrentaban una investigación interna. La presión de la opinión pública obligó a la institución a actuar rápidamente, suspendiéndolos de sus funciones mientras se evaluaba su conducta. Sin embargo, las voces críticas exigían más, pedían una revisión profunda de los protocolos de actuación y entrenamiento, así como medidas concretas para erradicar el racismo y la discriminación en las fuerzas de seguridad. Elena sabía que la clave no estaba solo en exponer los errores, sino en construir un futuro diferente. Con ese propósito, reunió a expertos en derechos humanos, abogados, activistas y representantes de la sociedad civil para elaborar un proyecto de ley integral que abordara la discriminación institucional en todas sus formas. Las sesiones de trabajo eran intensas y se prolongaban hasta altas horas de la noche, pero el objetivo mantenía a todos enfocados, crear una normativa que no solo señalara los problemas, sino que ofreciera soluciones viables y sostenibles. En medio de todo esto, los testimonios comenzaron a aflorar. Personas de todos los rincones del país compartieron sus propias historias de discriminación y abuso a través de las redes sociales y medios de comunicación. Un joven de ascendencia indígena narró cómo había sido detenido injustamente al salir de una tienda, y una mujer afrodescendiente contó cómo había sido tratada de forma despectiva en una comisaría. Las voces se multiplicaban, y el eco de sus experiencias reforzaba la urgencia de un cambio. Las semanas pasaron y la presión sobre el gobierno creció. Los informes preliminares de la investigación interna revelaron que el arresto de Elena había sido producto de un sesgo inconsciente reforzado por la cultura de la institución. El oficial al mando confesó bajo presión que se había dejado influir por la sospecha basada en estereotipos y prejuicios arraigados. La aceptación de estos errores, aunque tardía, marcó un punto de inflexión. La comisaría emitió un comunicado en el que reconocía las fallas y se comprometía a reformar sus procesos de capacitación y revisión. Cuando el proyecto de ley propuesto por Elena finalmente se presentó ante el Congreso, la expectación era inmensa. Las cámaras de televisión y los micrófonos llenaban la sala, y los espectadores seguían cada palabra con atención. El documento, titulado Ley de Justicia y Equidad en la Seguridad Pública, establecía directrices claras para erradicar el racismo y la discriminación en las fuerzas del orden, incluyendo cursos obligatorios de sensibilización, la creación de un organismo de revisión independiente y políticas de sanción más rigurosas para los casos comprobados de abuso. La votación fue un momento de tensión. Los días previos habían estado marcados por intensos debates, cabildeos y manifestaciones tanto a favor como en contra. Pero cuando el tablero electrónico mostró el resultado final, el salón estalló en aplausos. La ley había sido aprobada por una mayoría significativa. Era un triunfo que iba más allá de Elena y de lo que había sufrido. Era una victoria para todos los que alguna vez se sintieron silenciados y desprotegidos. La implementación de la ley trajo consigo cambios visibles. Las fuerzas policiales comenzaron a trabajar en la formación de sus agentes, integrando cursos de derechos humanos y contratando a expertos en psicología social para abordar los sesgos inconscientes.
Los testimonios de ciudadanos que alguna vez temieron alzar la voz fueron escuchados, y se establecieron canales seguros para denunciar cualquier forma de discriminación sin represalias. Meses después, en un evento conmemorativo en la plaza central de la ciudad, Elena subió al escenario para hablar una vez más. Esta vez, su semblante reflejaba no solo la seriedad de sus palabras, sino un brillo de esperanza que no se había apagado. Lo que comenzó como un acto de injusticia hoy es el cimiento de un futuro mejor. Que esta ley sea el inicio de una sociedad más justa para todos nosotros, declaró, mientras los aplausos retumbaban en la plaza. Elena sabía que la lucha por la igualdad y la justicia no había terminado, pero lo que había comenzado aquel día en la avenida, bajo el brillo cegador de las sirenas y las miradas atónitas de los transeúntes, se había transformado en una llama que iluminaba el camino hacia un cambio duradero. Y, aunque el proceso había estado marcado por el dolor y la humillación, había surgido una enseñanza invaluable, que la justicia no es un destino, sino un viaje que se construye día a día. Con cada acto de valentía y cada voz que se niega a ser silenciada. Los meses que siguieron a la promulgación de la Ley de Justicia y Equidad en la Seguridad Pública no estuvieron exentos de retos y controversias. La implementación de las nuevas normativas requería más que solo discursos y promesas, implicaba un cambio profundo en la mentalidad de las fuerzas de seguridad y en la percepción del público. Elena, con su posición de liderazgo y experiencia legislativa, se convirtió en la figura que lideraba este proceso, enfrentando tanto el apoyo ferviente como la resistencia acérrima. Los primeros entrenamientos y talleres obligatorios comenzaron a desplegarse en los departamentos policiales de la capital y, posteriormente, en las ciudades más grandes del país. Las sesiones eran dirigidas por expertos en derechos humanos, psicología social y justicia restaurativa. Durante estas capacitaciones, los oficiales eran expuestos a dinámicas que les permitían identificar y reflexionar sobre sus propios sesgos inconscientes. Algunos oficiales participaron de buena gana, reconociendo la importancia de estos cambios para construir una relación más sólida con las comunidades a las que servían. Otros, sin embargo, mostraban escepticismo y resentimiento, murmurando entre ellos sobre cómo la politización de su trabajo comprometía su capacidad de actuar con rapidez y sin dudas. Uno de los momentos más significativos durante este proceso se produjo cuando un oficial veterano, conocido por su severidad y fama de ser implacable, pidió la palabra durante una de las sesiones de capacitación. Su voz grave y temblorosa resonó en la sala. He servido a esta ciudad por más de 20 años, y durante todo ese tiempo creí que hacía lo correcto, que mantener el orden justificaba cualquier medio. Pero después de lo que pasó con la diputada Ramírez y escuchar las historias de otros, he comenzado a cuestionarme si el miedo al que recurrimos para mantener el control es lo que realmente necesitamos. La sala quedó en silencio, y por primera vez, se sintió una chispa de entendimiento en el aire. A medida que los meses avanzaban, la resistencia inicial comenzó a dar paso a un cambio palpable. Historias de oficiales que ahora optaban por la mediación y el diálogo en lugar de la confrontación directa comenzaron a emerger. Las comunidades respondieron de forma positiva, y los índices de denuncias por uso excesivo de la fuerza se redujeron en un pequeño, pero significativo, porcentaje. Los medios de comunicación comenzaron a documentar estos cambios, destacando las mejoras y relatando los desafíos que aún persistían. El caso del oficial que había arrestado a Elena, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de abuso y prejuicio, fue especialmente revelador. Tras la suspensión y la investigación, fue sometido a un programa intensivo de capacitación y supervisión. Durante este proceso, se descubrieron aspectos de su vida que nunca habían salido a la luz.
Su educación en un entorno familiar donde los estereotipos raciales eran la norma y su experiencia en una fuerza policial que premiaba la dureza sobre la empatía. Cuando finalmente concedió una entrevista a un canal local, sus palabras sorprendieron a muchos. No busco justificar lo que hice, fue un error. Pero si puedo usar mi experiencia para mostrar que el cambio es posible, entonces quiero hacerlo. No podemos seguir repitiendo patrones que no cuestionamos. Este enfoque de enfrentar los problemas de raíz y no solo castigar a los individuos resonó en otros sectores. Los movimientos sociales que surgieron a raíz del incidente de Elena comenzaron a expandirse, abarcando temas relacionados con la inclusión, la representación y la educación en todos los niveles. Universidades y escuelas incluyeron en sus programas talleres sobre prejuicios inconscientes y cómo desafiarlos. Profesores y estudiantes compartían espacios de diálogo donde se escuchaban historias personales, rompiendo barreras que antes eran invisibles. El cambio, sin embargo, no llegó sin contratiempos. Hubo quienes vieron estas iniciativas como una amenaza a la tradición y acusaron a figuras como Elena de incitar a la división social. Algunas manifestaciones en contra de la ley y de las nuevas políticas se tornaron tensas, con grupos radicales exigiendo un retorno a las prácticas policiales de antes. Pero la diferencia ahora era que la sociedad estaba más unida y más consciente que nunca. Líderes comunitarios y ciudadanos comunes alzaron sus voces, argumentando que lo que realmente dividía no eran las nuevas políticas, sino el miedo a dejar atrás viejas maneras que habían causado dolor y desigualdad. Elena, por su parte, continuó con su misión incansable de asegurar que los cambios fueran más que simbólicos. Organizó mesas redondas televisadas donde se reunían activistas, representantes de las fuerzas del orden, políticos y ciudadanos comunes para discutir los avances y los obstáculos. En una de estas mesas redondas, un joven que había participado en las protestas iniciales tras el arresto de Elena relató cómo había pasado de ser desconfiado de la policía a colaborar en proyectos comunitarios con oficiales que ahora participaban activamente en la vida del barrio. La historia de Elena también trascendió las fronteras del país. Invitada a conferencias internacionales, compartió la experiencia de lo que había vivido y cómo había canalizado la injusticia en un cambio real. En una de estas ocasiones, una periodista le preguntó, ¿alguna vez sintió odio hacia los oficiales que la arrestaron? Elena, tras un breve silencio, respondió con la sinceridad que la caracterizaba, sentí enojo, frustración y dolor. Pero entendí que si dejaba que el odio dictara mis acciones, entonces perpetuaría el mismo ciclo que queremos romper. Esto no es sobre ganar una guerra, sino sobre construir la paz. El tiempo pasó, y los cambios que una vez parecieron imposibles comenzaron a asentarse como parte de la nueva normalidad. Las generaciones jóvenes, que crecieron viendo la transformación de sus comunidades y la participación activa de figuras como Elena, adoptaron una visión más inclusiva y colaborativa. Las historias de abuso y discriminación no desaparecieron por completo, pero ahora había un camino claro para enfrentarlas y erradicarlas. En una ceremonia que conmemoraba el primer aniversario de la aprobación de la ley, Elena subió al escenario una vez más, rodeada por líderes de todos los sectores de la sociedad. Con la mirada alzada y una sonrisa que reflejaba tanto los desafíos superados como las victorias alcanzadas, dijo, «Este año ha sido un testimonio de lo que podemos lograr cuando enfrentamos la verdad, por dolorosa que sea. Y decidimos cambiarla juntos. Hoy, la justicia es más que una palabra, es un compromiso que mantenemos con cada acción, cada ley y cada uno de nosotros». El aplauso que siguió fue ensordecedor, no solo por su intensidad, sino porque representaba la voz de una nación que, pese a sus heridas, había elegido sanar y avanzar.
Una lección invaluable que Elena y su historia dejaron como legado. Los ecos de las reformas impulsadas por Elena Ramírez resonaron en los rincones más remotos del país. Lo que había comenzado como un trágico incidente de discriminación y abuso de poder se había convertido en un movimiento nacional por la justicia, la equidad y la reconciliación. Sin embargo, el camino hacia un cambio profundo nunca es lineal. Con cada paso adelante, surgían nuevos retos y la resistencia, aunque menguante, persistía. Un año después de la aprobación de la ley, un nuevo desafío se presentó, un escándalo mediático sacudió a una pequeña ciudad del norte, donde un grupo de oficiales había sido acusado de abusos similares a los que enfrentó Elena. Los titulares de los periódicos y los noticieros volvieron a llenarse de indignación y las redes sociales explotaron con debates acalorados y llamados a la acción. Las voces escépticas que afirmaban que las reformas de la ley eran solo una fachada superficial ganaron fuerza por un breve periodo. Sin embargo, en medio del caos, surgió una oportunidad de reafirmar el compromiso que el país había asumido. Elena, consciente de que este incidente pondría a prueba todo por lo que había trabajado, se trasladó personalmente a la ciudad en cuestión. Acompañada por un grupo de expertos en derechos humanos, activistas y representantes de la policía reformada, organizó una serie de asambleas públicas para escuchar directamente a las víctimas y a la comunidad. La presencia de la diputada, lejos de ser vista como un acto de mera política, era recibida con esperanza y respeto. Su disposición a ponerse al frente, aun cuando su propia imagen podía verse afectada, se ganó la admiración incluso de sus más férreos críticos. Durante una de estas reuniones, una mujer mayor, cuyo hijo había sido víctima de los abusos, se levantó entre la multitud. Sus ojos reflejaban años de sufrimiento y desconfianza, pero también un atisbo de esperanza. Diputada Ramírez, dijo con voz temblorosa, hemos visto cómo ha luchado por la justicia. Pero, ¿cómo podemos creer que este cambio realmente llegará hasta aquí, donde siempre hemos sido olvidados? La pregunta resonó en la sala como un eco que obligó a todos a reflexionar. Elena tomó el micrófono, se acercó a la mujer y, con una voz que mezclaba empatía y determinación, respondió, no le pido que confíe solo en mis palabras, sino en lo que hagamos juntos. Lo que pasó aquí es una prueba de que todavía queda camino por recorrer, pero no estamos solos en esto. Estoy aquí porque sé que el verdadero cambio empieza donde más cuesta verlo. No podemos permitirnos retroceder. Las palabras de Elena marcaron un punto de inflexión. Lo que siguió fue una colaboración sin precedentes entre las fuerzas policiales reformadas y las comunidades locales. Las investigaciones sobre los incidentes de abuso avanzaron con una transparencia inédita. Los oficiales implicados en las acciones indebidas fueron procesados y, por primera vez en la historia de la región, se realizó un juicio público donde los ciudadanos podían observar cómo se hacía justicia de forma clara y abierta. Los juicios no solo sirvieron para juzgar a los responsables, sino que se convirtieron en un símbolo de un nuevo capítulo en la relación entre las fuerzas del orden y la ciudadanía. Las cámaras de televisión capturaban cada detalle, los testimonios de los testigos, las preguntas incisivas de los abogados defensores de los derechos humanos y, finalmente, las sentencias que reflejaban un sistema que ya no toleraba los abusos y las injusticias. Con el paso del tiempo, otras ciudades replicaron las asambleas y modelos de acción que Elena había impulsado. La participación comunitaria se convirtió en una práctica habitual, y las mesas de diálogo entre oficiales y ciudadanos eran comunes en las principales ciudades y pueblos.
Se lanzaron programas que fomentaban el liderazgo de jóvenes en barrios vulnerables, capacitándolos para ser líderes que inspiraran y vigilantes de los derechos de sus comunidades. En medio de todo este proceso, uno de los oficiales más críticos hacia las reformas, el mismo que inicialmente había arrestado a Elena, decidió dar un paso adelante y convertirse en un ejemplo del cambio. Participó en múltiples conferencias y compartió su testimonio de transformación personal, describiendo cómo el proceso lo había obligado a cuestionar no solo sus actos, sino las creencias que lo sostenían. El racismo no es solo un acto, es un veneno que se transmite, y yo lo llevaba en mí sin siquiera saberlo. Gracias a lo que viví, he aprendido que el primer paso para cambiar es aceptar lo que somos y comprometernos a ser mejores, decía en una charla con un grupo de nuevos reclutas. Este testimonio resonó profundamente y sirvió de inspiración para otros oficiales, quienes empezaron a ver la reforma no como una amenaza, sino como una oportunidad para redimirse y servir mejor a sus comunidades. Los antiguos estigmas y prejuicios comenzaban a romperse, y la idea de un país verdaderamente justo y equitativo dejaba de ser una utopía para convertirse en una realidad en construcción. Elena, aunque seguía enfrentándose a desafíos diarios y a las complejidades de implementar un cambio sistémico, se mantenía firme. Sabía que el impacto de su historia no se limitaba a ella, sino que había resonado en el corazón de miles que ahora creían en la posibilidad de una sociedad donde la justicia no se definiera por la raza, el estatus o la apariencia, sino por la verdad y la igualdad de oportunidades. En un acto simbólico que cerró un ciclo importante, se organizó una ceremonia en la capital para conmemorar el segundo aniversario de la ley. Durante el evento, una joven estudiante, hija de inmigrantes y activista en ascenso, subió al escenario para leer un poema. A ti, que enfrentaste la tormenta, que no callaste ante la injusticia, gracias por mostrarnos que la justicia es una semilla que, cuando se planta en tierra fértil, puede crecer fuerte y desafiar los vientos más duros. El aplauso que siguió no solo fue por Elena, sino por cada persona que había decidido unirse a su causa, por cada voz que se había alzado, por cada acto de valentía en medio de la incertidumbre. En ese momento, quedó claro que el viaje no había terminado, pero que la nación, con todas sus heridas y esperanzas, caminaba hacia adelante. Elena observó la multitud, desde líderes de comunidades indígenas hasta jóvenes estudiantes y oficiales de policía reformados, y supo que, aunque la lucha continuaba, lo que se había logrado era un recordatorio de que el cambio verdadero era posible. En el rostro de cada persona presente, veía reflejada la promesa de un futuro donde, pese a las diferencias, todos fueran tratados con la dignidad y el respeto que merecían. Así, en medio de un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, Elena sonrió, sabiendo que, aunque el camino seguía, la dirección era la correcta y el legado que había comenzado sería el faro que guiaría a las futuras generaciones. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también.